Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, vamos a arrancar con el conversatorio Igualdad de Derechos Políticos de los grupos en situación de vulnerabilidad y bueno, quienes va a estar como moderador y también como participantes el doctor Cliserio Coello Garcés, quien es secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y cedo el espacio. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a recoger tantito un libro que dejé aquí. Yo soy muy tradicional, entonces traigo algo escrito, ¿no? No soy de los que nada más hablan. Y es algo que me surgió una serie de reflexiones que me gustaría que enriqueciéramos en un diálogo al final de la presentación. El texto que preparé se llama Muy bien. Homo Metafórico. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder participar en la Feria Internacional del Libro, pero además en una nueva modalidad que es estos conversatorios, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de presentar libros que se editan en nuestra casa, también se presentan libros de otras editoriales, pero en esta ocasión se ha considerado también incluir una serie de conversatorios, y estos conversatorios giran sobre temas vinculados a las resoluciones del tribunal para difundir desde otra perspectiva el trabajo de la justicia electoral. Pero también sobre estos temas se han escrito muchos libros, ¿no? Y aquí tenemos autoras, autores, quienes sobre estos temas de igualdad, desde sus diferentes vertientes, pues han sido autoras y autores que yo podría decir que han contribuido también desde la doctrina y desde la práctica judicial al mejoramiento de las condiciones de igualdad. De tal manera que este conversatorio, que se denomina Igualdad de Derechos Políticos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, también atiende a una agenda judicial. Es decir, difícilmente podemos entender todos los asuntos vinculados con la igualdad sin una agenda que la jurisdicción ha asumido en los últimos años para mejorar las condiciones de igualdad, para evitar la discriminación, para mejorar las condiciones de participación política de todas las personas, pero sobre todo de los grupos en situación de desventaja. Por eso, para mí es un verdadero honor compartir esta mesa con dos extraordinarias juristas a las que les tengo una gran admiración, respeto y aprecio profesional, a María Cecilia Guevara y Herrera, a Roselia Bustillo, compañeras del Tribunal Electoral, quienes todos los días aportan con proyectos de sentencia, pero también con doctrina al mejoramiento de la jurisdicción electoral desde sus diversos ámbitos. Y para poder contextualizar el tema que hoy nos convoca, es importante tener en cuenta que la igualdad clásicamente se ha analizado desde dos vertientes: la igualdad frente a la ley y la igualdad en la ley. Y desde nuestra perspectiva, estas dos vertientes de la igualdad no son suficientes, son necesarias, pero no son suficientes para generar mejores condiciones de igualdad. Adviertan ustedes que la igualdad en sentido formal, es decir, todos somos iguales frente a la ley, pues tiene una manifestación importante para evitar la discriminación, por ejemplo, o la igualdad en la ley. Esta igualdad formal nos permite tratar a todos de igual manera. La igualdad en sentido material, de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues permite la existencia de las acciones afirmativas y privilegiar a aquellas personas que se encuentran en cierta condición de desigualdad. Pero hay una tercera vertiente para analizar la igualdad, y es la igualdad como no subordinación, o la igualdad de los grupos en situación de desventaja, que no es la simple no discriminación, porque adviertan ustedes que con la simple no discriminación no se resuelven las desigualdades estructurales.
Si las dos vertientes de la igualdad formal y la igualdad material, hubiesen sido suficientes, tendríamos una sociedad más igualitaria. Y esto no es así. Los grupos en situación de desventaja, los grupos en condiciones de vulnerabilidad, necesitan otros mecanismos para reducir sus niveles de desventaja, sus niveles históricos de desventaja, para poder acceder al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Es decir, la igualdad en sentido formal y material son necesarias en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema jurídico, pero no son suficientes. Para generar igualdad y para reducir las condiciones de desigualdad estructural, aquellas desigualdades que están arraigadas en la sociedad, necesitamos analizar la tercera vertiente de la igualdad, que es la igualdad como no subordinación. Es decir, aquella que tiene por objeto vencer las barreras formales o fácticas que están en el contexto social y que si no las visibilizamos, que si no las analizamos, que si no hacemos un ejercicio para vencer estas barreras, pues entonces se mantienen las desigualdades estructurales. Fíjense, en ocasiones vemos que la ley establece requisitos para el ejercicio de los derechos, pero estos requisitos no se analizan desde la perspectiva de la igualdad como no subordinación. El ejemplo más clásico es los trámites para obtener una credencial de lector, por ejemplo. Para obtener una credencial de lector se requiere comprobante de domicilio, acta de nacimiento. ¿Y qué pasa? ¿A qué problemas se han enfrentado las personas en situación de calle? Un grupo en desventaja o en situación de vulnerabilidad, cuando en las revisiones policiales se les pide que se identifiquen y ellos dicen, tengo derecho a la identificación, pero cuando voy al INE me piden comprobante de domicilio y por lo tanto soy ciudadano mexicano, tengo derecho a la identificación o derecho a la identidad, pero no cumplo los requisitos de la ley para que me puedan expedir una credencial de identificación. Y las personas en situación de calle, por ejemplo, se enfrentan a una barrera formal. Fíjense, cómo las personas con alguna discapacidad todos los días se enfrentan a barreras materiales o fácticas, porque no hay accesibilidad o porque el urbanismo no ha pensado en la discapacidad. Y estamos hablando de elementos fácticos o materiales, pero cuando un elemento discriminatorio que mantiene a un grupo de desventaja en condiciones de vulnerabilidad en la ley, porque la puso el legislador, pensando en requisitos para poder cumplir con los parámetros de seguridad jurídica para poder otorgar una credencial de lector. ¿Y qué pasa con las personas en situación de calle? Que están excluidas del demos, de la posibilidad de participar en los asuntos públicos, de intervenir en los asuntos públicos, porque si no tienen derecho a la identidad o a la identificación, tampoco tienen derecho a votar. Y fíjense cómo un requisito que está en la ley, que todos lo tenemos como asumido, y para todos es muy fácil conseguir un comprobante de domicilio, para otro sector de la población no. Entonces, fíjense, el analizar estos casos desde la perspectiva de la igualdad como no subordinación implica detectar dónde están las barreras formales en la ley y las barreras fácticas o materiales en el contexto, para entonces resolver con una perspectiva de igualdad como no subordinación y poder garantizar el ejercicio de los derechos. Esta es una agenda judicial. El generar mejores condiciones de igualdad en la sociedad requiere de una agenda de la jurisdicción constitucional electoral. Y en los últimos años, la Sala Superior ha asumido esta agenda para las personas con alguna discapacidad, para las personas en prisión. Hace 10 años yo escribí un libro comentando una sentencia del caso Hirtz, en donde afirmaba que las personas privadas de la libertad tenían derecho a votar desde las cárceles, porque había una serie de barreras fácticas, el simple hecho de estar encerrado en unas paredes,
pero también una serie de barreras formales en la ley que no permitían la instalación de las casillas dentro de las cárceles, ¿no? Porque la credencial de elector de los presos es de muchas secciones y en un penal federal, pues de secciones de diferentes partes del país. Y entonces, ¿por qué diputado federal van a votar cuando están inscritos en una sección electoral en la que físicamente no están? Y las casillas especiales solo son para determinados cargos. En el entendido que pudiéramos superar el elemento de la suspensión del derecho al sufragio, ¿no? Que anteriormente se les suspendían sus derechos por la simple orden de aprehensión o por la sujeción a proceso, porque habían barreras formales para el ejercicio de los derechos, es decir, eran requisitos establecidos en la ley. Bueno, hace 10 años cuando proponíamos que votaran los presos y presentamos ese libro, pues generó un debate en la mesa, si eso era materialmente posible, si la propuesta era formalmente admisible, si en el sistema jurídico mexicano era una propuesta viable, si estaba yo trayendo una sentencia de Canadá o de Inglaterra, ¿no? El caso Hirtz, ¿no? Y fíjense cómo en el 2021 se hizo una prueba piloto que salió muy bien, y en la elección del 2024, por primera vez en este país, a 200 años del constitucionalismo mexicano, las personas privadas de la libertad sin sentencia pudieron votar prácticamente en todas las cárceles, salvo en Veracruz, que hubo un problema de ajuste jurídico en algunas cárceles estatales, pero en las cárceles federales y en todo el país, en las cárceles de las entidades federativas, pudieron votar las personas privadas de la libertad. Porque hay una agenda, hay una visión de la igualdad como no subordinación en la jurisdicción que desde mi perspectiva la ha promovido el magistrado Felipe de la Mata Pizaña para entender, para detectar dónde hay barreras en la ley o en el contexto para tratar de reducirlas, para mejorar las condiciones de igualdad. Fíjense, y no estamos hablando, porque yo siempre he dicho que no estamos hablando de acciones afirmativas, porque estamos en una tercera vertiente de la igualdad. Estamos hablando de ajustes razonables, que es otra cosa. Es decir, cómo la jurisdicción hace ajustes razonables para detectar las barreras formales y materiales para mejorar las condiciones de igualdad. Desde una tercera vertiente de la igualdad como no subordinación. No estamos todos somos iguales frente a la ley, no estamos frente al principio de no discriminación, no estamos frente a la igualdad material, tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, no. Entonces, ¿desde qué vertiente de la igualdad estamos? ¿No? Frente a la igualdad como no subordinación, que lo que requiere no son acciones afirmativas, que también podrían tener acciones afirmativas, que son las que hace el legislador, pero estos ajustes, estos casos pueden resolverse en la jurisdicción frente a un problema con ajustes razonables al derecho para transformar las realidades. Por eso yo soy partidario de llamarle a estas sentencias no como creadoras de acciones afirmativas, sino como ajustes razonables a partir de la interpretación del derecho, entendiendo al derecho como un sistema en donde utilizas principios para solventar y superar las barreras formales para el ejercicio de los derechos. Bueno, esto tuvimos la fortuna de aplicarlo varias veces en la sala especializada con el magistrado Felipe de la Mata. Prácticamente a veces proponía yo un proyecto de igualdad como no subordinación y la próxima semana me sorprendía él con un proyecto de igualdad y no subordinación, y el saldo final es que emitimos, por ejemplo, la primera sentencia a favor en Iberoamérica, a favor de las personas con alguna discapacidad en materia política electoral, para que tuvieran acceso a la comunicación política en otros formatos accesibles. Emitimos la primera sentencia de los subtítulos. Ahora vemos spots y ya todo está subtitulado. Antes nadie pensaba en los subtítulos, ¿no?
Todos los spots de los partidos políticos ahora tienen subtítulos y los partidos políticos aceptaron esas sentencias porque no le estaban hablando al 10% de la población, sí, al 10% de la población que son electores. Cuando nosotros les dijimos, ustedes están descuidando al 10% de la población que tiene alguna discapacidad visual o auditiva, y probablemente todos vayamos para allá, porque son dos discapacidades que también se adquieren con la edad, la auditiva y la visual, además de la motricidad. Fíjense, cómo no le estaban hablando a un sector de la población que estaban semi-excluidos del demos, porque aunque tengas credencial de elector, pero no tienes acceso a la información política electoral, porque tienes debilidad visual o discapacidad auditiva, pues entonces, ¿cómo haces el comparativo, el análisis para emitir un voto libre y razonado? Entonces votas por quien te dicen que votes. Bueno, y ahí lo que se hizo fue un ajuste razonable al modelo de comunicación política. La primera sentencia de violencia política de género, la primera sentencia sin norma, porque todavía no había regulación sobre la violencia política de género, la construimos a partir de los principios, la primera sentencia sobre el interés superior de la niñez. En Iberoamérica no habían sentencias en materia política sobre el interés superior de la niñez. Emitimos la primera sentencia para proteger a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las primeras sentencias para proteger a los periodistas, incluso ante los comentarios más ácidos que se pudieran dar en el ámbito periodístico. Bueno, y todo esto desde esa perspectiva, es decir, asumir una agenda de la igualdad en el ejercicio de la jurisdicción, desde mi perspectiva, transforma realidades. Y esto tiene que ver también con la corriente del constitucionalismo transformador, que desde mi perspectiva tiene sus orígenes en la década de los 90, con la Constitución de Sudáfrica, la llamada Constitución Mandela en 1996, y la Constitución colombiana, porque ambas, fíjense, ambas constituciones dicen que es necesario hacer ajustes para reducir las desigualdades. Y la Constitución Mandela de Sudáfrica va más allá y dice, para que sanemos nuestras heridas del pasado. Para sanar las heridas del pasado es necesario que los jueces tengan una perspectiva de la igualdad. Es decir, es un reto que los jueces constitucionales tienen frente al sistema democrático, cómo generar mejores condiciones de igualdad. De eso trata este conversatorio, y sin entrar al detalle de cada uno de los elementos de los grupos en situación de vulnerabilidad que serán abordados por mis apreciadas compañeras, le cedería el uso de la voz a la maestra María Cecilia Guevara y Herrera. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, estimado Cliserio. Un honor compartir la mesa contigo. Gracias, Roselia, también, querida. Maestro, gracias por su presencia. Gracias a todos por su presencia. Como efectivamente dices, el tribunal ha buscado alternativas para superar estas barreras formales y fácticas, para que todas las personas pues, puedan integrar el demos y ejercer en él en igualdad sus derechos político-electorales. Si bien este es un conversatorio, podría yo recomendar, me atreveré a recomendar 2 libros que nos podrían dar una visión integral de este tema, aunque existen muchos. Uno precisamente escrito hace 10 años, en 2010, se llama Repensar la ciudadanía, de la editorial Tirán, el autor es Cliserio, que exactamente ya planteabas, mucho antes de que en el tribunal se nos presentaran las problemáticas, ya planteabas, bueno, salvo en la sala especializada, ya planteabas todas estas interrogantes de cómo debía ser la actuación de los tribunales constitucionales frente a los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y principalmente tu libro se centraba en el derecho comparado. Todavía no habíamos aplicado o no nos habían llegado muchos de estos asuntos, pero ya habías planteado las bases para este estudio.
Y recientemente el lunes, pues el magistrado de la Mata presenta este libro de los principios a la igualdad sustantiva por sus 25 años de trayectoria en la magistratura, donde ya de forma práctica nos hace ver cómo a lo largo de estos 25 años, pero sobre todo en la actual integración, o sea, estaríamos hablando de 2016 a la fecha, que exactamente se empiezan a presentar todas estas problemáticas o temáticas de grupos en situación de vulnerabilidad y cómo exactamente el tribunal tiene que crear una política judicial al respecto. En este libro que nos hace ver la evolución de un tribunal garantista que lo que primeramente busca es ejercer el derecho de acción, romper todas las barreras para la tutela judicial efectiva, a un tribunal principialista, ¿no? Que se basa, del que también podríamos citar otro libro, del principialismo electoral, todos estos análisis desde pues las normas jurídicas, sobre todo las electorales, están elaboradas como mandatos de optimización, como principios exactamente, y entonces debemos buscar su aplicación en de la mejor manera posible o de la forma que mejor tutelen los derechos humanos, que habla este libro de principialismo, y el magistrado nos hace ver cómo esa es una segunda fase del tribunal electoral y cómo en esta última fase del tribunal electoral se han presentado todos estos casos de grupos en situación de vulnerabilidad frente a los cuales, como bien decía Cliserio, se ha generado ya toda una política judicial para romper las barreras que impiden su pleno desarrollo en el ejercicio de los derechos políticos. Y en ese sentido, pues permítanme ponerles solo algunos ejemplos con los que se empezó el tribunal todas estas políticas judiciales. Uno de los primeros fue el de las personas con doble nacionalidad o naturalizados, porque parece increíble que la forma en que adquieras la nacionalidad es la forma en que se te permita ejercer tus derechos político-electorales de votar o ser votado. Es decir, no es lo mismo que seas mexicano por nacimiento a mexicano con doble nacionalidad a mexicano por naturalización, porque si eres mexicano por nacimiento no tienes barrera alguna para ejercer tus derechos político-electorales, pero si eres mexicano con doble nacionalidad o más nacionalidades, el ejercicio de las funciones públicas o tu derecho de acceso a la participación política tiene barreras. No puedes ejercerlo libremente y entonces parecerías, si eres mexicano por nacimiento, eres como el mero mero, un mexicano de primera. Si eres mexicano con doble nacionalidad, serías un mexicano de segunda, porque si bien puedes ser candidato a eso, no puedes ejercer cargos, funciones públicas. Pero si eres mexicano por naturalización, tendrías una barrera mayor, porque los cargos públicos, diputados, diputaciones, senadurías, presidencia de la República, en principio no las podrías ejercer acorde a la normativa electoral. Estos problemas, estas situaciones se plantearon desde 2017 en el tribunal, exactamente con una persona de doble nacionalidad, mexicano y venezolano, que advirtió que en un acuerdo del INE se le impedía la posibilidad de poder integrar una mesa directiva de casilla o poder ejercer su derecho de participación política de ser funcionario de mesa directiva de casilla, porque la ley establecía que para ser funcionario de mesa directiva de casilla tenías que ser mexicano por nacimiento sin tener otra nacionalidad. Este asunto, que realmente ni siquiera se había llevado a la práctica, se presenta al tribunal. Entonces, con una perspectiva de derechos humanos, lo que se hace es analizar la problemática que iba a tener este ciudadano, pero en sí todos los ciudadanos que pertenecían al mismo grupo, que iban a tener problemas por su origen nacional. Al no ser mexicanos por nacimiento, iban a quedar excluidos de esta posibilidad de participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Qué hace el tribunal? Primero supera el interés jurídico, se permite un interés legítimo, porque existía la posibilidad de que al ser un mexicano con doble nacionalidad se le excluyera de participar en la integración de mesa directiva de casilla. Se permite su entrada, se da entrada a su asunto, y al analizar la norma se ve
que la restricción de ser mexicano por nacimiento no tiene un fin constitucional legítimo. No hay nada que tutele o avale que los mexicanos que no lo son por nacimiento no pueden integrar las mesas directivas de casilla. Entonces se hace este test de ponderación o esta herramienta metodológica de interpretar las normas, se compara la norma frente a la Constitución y se analiza que ante una ausencia de un fin constitucional legítimo que tutele o avale, porque no puedes ejercer la función de la mesa directiva de casilla, se inaplica la norma al caso concreto. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Que el INE, en los siguientes procesos de insaculación, con efectos erga omne o efectos para todos, declara que el requisito de no ser mexicano por no ser mexicano por nacimiento no aplicaría, ser mexicano por nacimiento no aplicaría para futuros casos en los que se decidiera integrar mesas directivas de casilla. Este asunto fue el primero que generó una línea jurisprudencial del análisis de temáticas de discriminación por origen nacional, porque de ahí luego se presentan problemáticas no solo para integrar una mesa directiva de casilla, que es una mera función electoral, sino ya para ser consejero o consejera electoral, que es el ejercicio de un cargo público. Y surge la misma problemática, si puedes integrar, la ley te limitaba a ser mexicano por nacimiento. Lo que se analiza es que esa finalidad no es razonable ni justificada, provoca discriminación y se inaplican a los casos. Entonces, ¿qué se hace? Que en adelante cualquier mexicano, ya sea por nacimiento, por naturalización o con doble nacionalidad o múltiples nacionalidades, puede ejercer funciones públicas o cargos públicos. Esos asuntos que se presentaron en 2017 y han ido evolucionando sin ya distinción del tipo de nacionalidad o la forma en que adquirir la nacionalidad para ejercer cargos o funciones públicas, no se han llevado a la práctica todavía para el derecho de ser votado, porque hasta las impugnaciones que nos quedamos fueron consultas de personas naturalizadas que se dieron en 2017-18 o personas que tenían, consultas de personas naturalizadas. Ellos dijeron, ¿puedo participar? La consulta se le hizo al INE, oye INE, soy una persona naturalizada, ¿podría participar para ser diputado o senador? Y el INE le dijo, no puedes, porque el artículo 55 de la Constitución establece que debes de ser mexicano por nacimiento. El asunto se presenta ante la Sala Superior y la Sala Superior, en ese entonces, estamos hablando de 2018, confirma, pero en el sentido de que había una restricción constitucional. O sea, si la Constitución te dice que solo los mexicanos por nacimiento pueden ser los candidatos, entonces no podríamos ampliar el sentido de la norma constitucional, porque la Corte ya nos había dicho que la tutela de derechos o la expansión de derechos o la maximización de derechos se permite tanto del ámbito de la Constitución como de los tratados internacionales, siempre y cuando no existiera ninguna restricción constitucional, que era el único limitante para esta progresividad o expansión de los derechos. Esto me regreso un poco porque en 2011 hay la reforma a los derechos humanos que permite que los derechos, ya sea reconocidos en la Constitución o en cualquier tratado internacional que lo amplíe o maximice, puede ser aplicado a nuestra normativa, pero en su momento la Suprema Corte dijo sí, salvo las restricciones constitucionales. Cuando expresamente la Constitución establezca una restricción, ahí no se va a poder ampliar el derecho. Entonces, ¿qué pasaba en este caso o qué pasa en este caso de diputado, ser candidato a diputado, senador o presidente? Que la Constitución te exige ser mexicano por nacimiento o hijo de padre o madre mexicana en el caso de la presidencia. No obstante, no nos han llegado nuevos asuntos a partir del 21 y del 24, porque esta restricción constitucional pues ha quedado superada por la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral
pero también por los recientes casos de la Corte Interamericana, como el de García Rodríguez, que se resolvió en 2022, que establecen que si hay una interpretación más amplia o progresiva desde el ámbito de la Convención Americana frente a la Constitución, pues debemos de aplicar la Convención Interamericana, que incluso es lo que hizo ya el Tribunal Electoral en el caso de presos que explicaba Criserio. Entonces, en este sentido, en ese ámbito, académicamente hablando, podría ser que si en estos momentos se nos presentaran se presentaran asuntos de mexicanos que no lo fueran por nacimiento, sino naturalizados o con doble nacionalidad, que quisieran ser candidatos a diputados, senadores o incluso presidente de la República, en esta política judicial de eliminar barreras u obstáculos a un determinado grupo social, como es el por origen nacional, se podría interpretar que tienen todas las facultades cumplen todos los requisitos de elegibilidad, a pesar de que en la Constitución en principio diga que solo deben de ser mexicanos por nacimiento, porque se debería de interpretar en un sentido más amplio este concepto. Y bueno, de hecho, pues podríamos ya en repensar la ciudadanía, empezar a repensar estas modificaciones a la normativa electoral para quitar todos estos obstáculos, pero como eso es labor del legislativo, en lo que son o no son, si nos llegara, lo estoy diciendo desde el punto de vista académico, si nos llegara el asiento, yo creo que ya no existen barreras para ejercer ese tipo de derechos. Eso es un ejemplo de las barreras que se han eliminado en cuestiones de discriminación por origen nacional. Otro ejemplo hemos tenido con las personas migrantes, de tratar de eliminar barreras u obstáculos. México es, acorde a la Organización Internacional de Migración, es el segundo país que más migrantes tiene en el mundo después de la India, claro, con una gran diferencia. La India tiene unos 20 y tantos millones, bueno, también una gran diferencia de personas de ese país, y nosotros tenemos al 2023 al menos teníamos aproximadamente más de 12 millones de mexicanos en el extranjero, residentes en el extranjero, que sería casi el 10% de nuestra población. Eso implica, y bueno, y de este 10% de la población, casi 98% está en Estados Unidos y prácticamente en los estados frontera, ¿no?, con México. A este grupo social que se le han presentado algunas barreras para ejercer sus derechos de votar o ser votado, en diversas impugnaciones el tribunal ha ampliado ese derecho. La normativa no reconoce el derecho de votar y ser votado de modo expreso para los migrantes. Se ha creado a través de criterios jurisprudenciales. Uno de esos casos también fue hasta 2017, en que la Ciudad de México, que había reconocido la Diputación Migrante, la excluyó, se impugnó el caso ante la Sala Superior. La Sala Superior lo consideró un retroceso a el ejercicio del derecho político electoral, obviamente de ser votado sin una justificación, porque la única razón para excluir este derecho de la Diputación Migrante de la Ciudad de México fue que una cuestión económica que tampoco estaba mayormente justificada. La Sala Superior inaplicó esta norma, ejerció la reviviscencia de la norma y se reconoció el derecho a la Diputación Migrante en la Ciudad de México. El derecho de los mexicanos, el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero realmente se reconoce desde el 96, pero prácticamente se empezó a aplicar hasta las elecciones de 2006 para la presidencia y hasta la reforma de 2014 para senadurías, y se le dio libertad a los estados para reconocerlos si querían para gobernadores, diputados o ayuntamientos. Entonces, prácticamente con libertad configurativa. Las entidades, hay 9 entidades que reconocen el derecho de los mexicanos en el extranjero, son las que más han desarrollado el tema,
Y en México, a nivel federal, prácticamente fue hasta un acuerdo de 2021 del Consejo General que se reconoció, pero ahí sí como acción afirmativa, no como acción afirmativa de grupo vulnerable, que se integrara en cada circunscripción, en los primeros 10 lugares, al menos una candidatura por cada una de las 5 circunscripciones plurinominales en los primeros 10 lugares de personas migrantes o residentes en el extranjero. Este reconocimiento o esta acción afirmativa del 2021 que se impugnó, pero que la Sala Superior confirmó, llevó a que en el 2021 se integraran 11 diputaciones migrantes a nivel federal. En 2023 avanzó el acuerdo a reconocer diputaciones migrantes para senadurías, no obstante, la votación o la actual representación de migrantes en diputaciones bajó a 6, aunque ahora ya tenemos una persona senadora migrante con esta acción afirmativa del 2021. Estos son como ejemplos muy a grandes rasgos de cómo el tribunal ha ido aplicando o ha ido quitando estas barreras o obstáculos para determinados grupos en situación de desventaja, y cómo ha llevado esta política judicial que, hablando el magistrado Lamata, le ha llamado la justicia electoral o inclusiva, o él lo concibe de esta forma porque pues cualquier Estado democrático que se precie de serlo tiene exactamente que incluirnos a todos incluirnos a todos en el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales para poderse pues considerar esencialmente democrático y plural. Y pues hasta el momento así dejo mi participación. Gracias. Muchas gracias, apreciada Ceci, con esta visión de cómo los mexicanos que no estamos en México, los mexicanos y las mexicanas, también formamos parte del demos nacional, y cómo cuando alguien tiene que salir de su país por diversas razones, la principal es buscar mejores condiciones de vida, pues también tiene que tener garantizado el ejercicio de sus derechos políticos en el país de origen. Y creo que esta es una reflexión muy importante, y el tribunal ha hecho grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de igualdad precisamente de los nacionales en el extranjero. Bueno, a continuación vamos a cederle el uso de la voz a Roselia Bustillos, una jurista que también ha trabajado mucho sobre los temas de igualdad, y que siempre es un honor compartir con ella un conversatorio de esta magnitud. Adelante, Roselia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Pues es un gusto estar aquí en este conversatorio con el doctor Criserio, a quien aprecio con mucho cariño, igualmente a mi amiga querida y colega María Cecilia Guevara. Pues ya han abordado varios temas respecto a qué es la justicia electoral con perspectiva de inclusión, de interseccionalidad, y pues yo voy a enfocarme en tres grupos sociales o de atención prioritaria. Yo he reflexionado respecto si utilizar el término vulnerabilidad y mejor utilizar grupos en situación de desventaja, grupos desventajados o de atención prioritaria. E igualmente si la justicia electoral debe ser inclusiva o si la justicia electoral debe ser mejor empática, si lo pensamos desde una visión quizá patriarcal del Estado, ¿no? Me voy a enfocar a hablar de tres grupos, principalmente el grupo social de atención prioritaria de la comunidad de la diversidad sexual, el LGBTQI+, las personas indígenas, las personas afromexicanas, y finalmente hablaré un poquito de la perspectiva que se tiene general o algunas personas, si las mujeres
somos un grupo de atención prioritaria, somos un grupo de atención de grupo desventajado, o si a las mujeres hay que categorizar o se categoriza a las mujeres de una manera distinta respecto, por ejemplo, del principio de paridad, que no tiene que ver que el principio de paridad con quizá las políticas públicas que se han aplicado de acciones afirmativas para los otros grupos en situación de atención prioritaria. En el caso de las personas del grupo de la diversidad sexual, yo realmente quisiera hablar de, hay varias sentencias y hay una línea jurisprudencial amplia del Tribunal Electoral que habla y que ha reconocido, ¿no? Por un lado, sentencias que han reconocido, la primera sentencia que fue en 2018, las personas que quieren ser postuladas para un cargo de elección popular, cómo deben de autoascribirse, ¿no? La autoascripción simple o la autoascripción calificada. Ahorita hay un boom por ahí de un grupo de personas que están hablando de que las personas de la diversidad sexual deben de, cuando se registren, debe de existir una autoascripción calificada. Sin embargo, hay criterios del tribunal, bueno, y esto tiene que ver por fraudes a la ley, ¿no? De aquellas personas que por cumplir la paridad electoral y los partidos políticos no la cumplen, entonces sus candidaturas buscan, ¿no?, estar en las listas de mujeres, haciéndose pasar por personas que forman parte del grupo LGBTQ y más, como mujeres trans, por ejemplo. Y en el caso de la autoascripción simple de la identidad de género, en un juicio de la ciudadanía de 2018, el 304, el Tribunal Electoral estableció que para las personas del grupo de la diversidad sexual la autoascripción debe ser simple. ¿Por qué? Porque el Estado, simplemente la identidad de género es un derecho humano y el Estado no te puede decir si eres o no eres, porque se trata de un derecho personalísimo, un derecho del derecho a la intimidad de la persona y a la privacidad de la vida de las personas, ¿no? Y entonces se consideró que la autoascripción simple es suficiente para incluir a esas personas en los porcentajes de paridad obligatorios para los registros, por ejemplo, las mujeres trans, o en el caso de las personas mushes, que son mujeres, son hombres indígenas del istmo de Tehuantepec, de Juchitán, quienes en el municipio se considera el tercer género, ¿no? Por ejemplo. En ese caso también esa línea jurisprudencial se ha ampliado en dos tipos de sentencias, reconociendo, por ejemplo, los casilleros no binarios en los registros del INE para las personas que quieren ser consejeras y consejeros, o en las consejerías, o también para quienes quieran participar en los lugares del SPEN del INE, por ejemplo, ¿no? Y también, por otro lado, también la credencial de elector con el casillero no binario, también ha sido otra de las sentencias que ha reconocido los derechos de las personas LGBT. O también, por ejemplo, la inclusión de personas no binarias en la designación de consejerías distritales locales. Ahora bien, en este caso, ese es un tipo de sentencias, pero también en la implementación de acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexual se ha implementado tanto a nivel federal desde 2021 y a nivel estatal también acciones afirmativas para este grupo. Y el número lo voy a dar al final, ya dando los números también de los otros grupos, ¿no? Pero creo que uno de los problemas que se han dado y que, como les decía, es la autoascripción simple o la autoascripción calificada, porque hay personas, sobre todo en los casos que se dieron en 2024 en el estado de Michoacán, Guerrero, en donde hubo personas que se hicieron pasar por ya sea mujeres o mujeres trans para poder estar en algunos de los cargos, sobre todo municipales, que de hecho el tribunal, la sala superior, anuló el gane de uno de las candidaturas de uno de los candidatos por haber usurpado un lugar que le correspondía a una mujer ahora en las elecciones de 2024. Eso es por un lado, y creo que entonces hay una amplia visión de perspectiva de género del tribunal en esta línea jurisprudencial. Por otro lado, en el caso de las personas y comunidades indígenas, también me parece que habría que puntualizar en dos cuestiones también de sentencias. Unas, aquellas que tienen que ver con los sistemas normativos indígenas y las elecciones que llevan a cabo a través de sus propias
normas los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, pero por otro lado también a las elecciones por el sistema de partidos políticos, quienes designan a través de aquellos distritos electorales indígenas que se crearon desde el decreto de la reforma de 2001 en el artículo 2 constitucional, pero que se concretaron hasta el año de 2016. Y en el año 2016 se obliga a los partidos políticos a registrar al menos de los 28 distritos electorales indígenas 12 personas, la mitad de un género y la mitad del otro, en las elecciones federales para la Cámara de Diputaciones. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Pues en ese caso dijo que efectivamente debía los partidos políticos registrar personas indígenas en esos distritos, aumentando uno más, porque se consideró que estos distritos electorales indígenas tenían que darse a partir de que tenían 60% más de población indígena. Ahora, aquí también en esta sentencia, y también es otra de las cuestiones que ahorita ha dado debate, ha sido la autoscripción calificada indígena para las postulaciones de candidaturas de las comunidades. ¿Y qué es lo que sucede? Es que igual ha habido usurpación de candidaturas de las personas indígenas postuladas por los partidos políticos desde el año de 2016. Podríamos recordar el caso de Bochil, Chiapas, del distrito 02, que también fue impugnado en las elecciones de 2018 por una supuesta fraude a la ley de la persona que se consideraba que no era indígena. Sin embargo, en ese caso, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, dijo que pues no había usurpación en el cargo, pero aquí tiene que ver con un tema probatorio, es decir, qué tanto las constancias que emiten las personas que dicen ser o que reconocen que las personas pertenecen a la comunidad indígena, realmente cómo estudiar este tipo de documentación. Y entonces se dijo que las pruebas para la autoscripción calificada tienen que darse de manera, con una perspectiva de interculturalidad, es decir, el Tribunal Electoral no puede observar un tipo de prueba que viene de una comunidad de manera formal, sino que tiene que observar que hay diferentes tipos de normas que pueden darse de manera, diferentes tipos de pruebas que pueden darse de manera general y de otro tipo de formas para poder estudiar las pruebas. El INE hizo una redistritación indígena para las elecciones 2024, que quedaron en 41 distritos electorales indígenas después de los 28 del 2016. Y para esto se tuvo que hacer una consulta, y se hizo una consulta para la transcripción calificada indígena. Y bueno, el Tribunal Electoral, esta consulta fue impugnada, pero fíjense que la consulta fue para la transcripción calificada indígena. Sin embargo, mi particular opinión es que debió hacerse la consulta para la implementación de las acciones afirmativas, primeramente, lo cual no se hizo, ¿no? Entonces creo que ahí sí ha sido una falta desde el Instituto Nacional Electoral para consultar a las poblaciones indígenas cómo quieren que se aplique la acción afirmativa indígena en la postulación de sus candidaturas. Y bueno, ese es un debate también, si debe darse autoscripción simple o autoscripción calificada. Desde mi punto de vista debe ser simple, sin embargo, porque debe de partirse de la buena fe. Sin embargo, pues ha habido fraudes a la ley. Y finalmente, en el caso de las personas afromexicanas, también en el año 2021 fue la primera vez que se implementaron acciones afirmativas para su inclusión, y creo que también caemos muchas veces en juntar a personas de las comunidades indígenas y hablar de personas afromexicanas. Sin embargo, hay que considerar que son grupos totalmente distintos, que no tienen que ver uno con el otro, que tienen que ver con características específicas en cada una de sus comunidades. ¿Cómo quedaron y cómo se dieron podríamos decir, la inclusión o la integración de las cámaras de diputaciones en el año de 2021? O si hacemos un repaso desde 2026 a 2024, podemos ver al menos que personas indígenas en 2006, porque ya existían los distritos electorales indígenas, había 6. En el 2009, 11. En el 2012, 7. En el 2015, 6. En el 2018 subió a 13. Y en el 2021 a 36
todo tiene que ver con las acciones afirmativas que se implementaron a partir de obligar a los partidos políticos. En el caso de 2024, las personas indígenas quedaron en 26, o sea, bajaron 10 del año de 2021. Y las personas afromexicanas, el año 2021, quedaron en 6 personas y en 2024, 2. Quiere decir que sí hubo un retroceso. Y en el caso de las personas de la diversidad sexual, en 2018, 2, en 2021, 4 y en 2024, 1 en la Cámara de Diputaciones. Entonces habría que ver qué es lo que ha sucedido o cómo postularon los partidos políticos, porque si bien se aplicaron las mismas normas en 2024 que las que se aplicaron en 2021 a partir de una sentencia del tribunal que dijo que los acuerdos del INE tenían que revivir las acciones afirmativas o las postulaciones que se dieron en 2021 a partir de esas normas que se dieron en 2021. Y bueno, esta es un poco lo que se dio respecto a estas acciones afirmativas en estos años. Ahora, ¿por qué implementar las acciones afirmativas? Creo que ya el doctor Cliserio lo explicó en un principio, igual Ceci al final habló de esto, pero me parece que, y para terminar, sí es cierto que son sentencias que se dieron a partir de un principialismo constitucional y también con una perspectiva de igualdad intercultural e interseccional, pero también creo que es importante pensar si estas acciones afirmativas tienen que darse por convicción o por cumplimiento. Es decir, desde dónde se están dando los partidos políticos. Y creo que son ellos quienes tienen que pensar en tener cuadros de militancias que tengan que ver con todos los grupos sociales de la sociedad, porque la representatividad efectiva es esa, una representatividad de espejo de todos los grupos de la sociedad, que es lo que ha dado el tribunal a partir de estas sentencias con esta perspectiva. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Roselia Bustillos. Muy interesante esta perspectiva de la igualdad. Con esto damos por cerrado este conversatorio. Estamos ya al borde de la hora prevista en el programa del Tribunal Electoral. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia, y el maestro Agustín Millán hará entrega de los reconocimientos. Muchas gracias.